Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde un lugar de Estados Unidos. El apóstol Aarón Joaquín maldecía al Espíritu Santo según la historia antigua de la Iglesia La Luz del Mundo, de 1976, cosa que después fue ocultada y negada en la historia de René Rentería de 1997, borró ese dato y otros de la historia. Inicio este video diciendo a todo el público que quiero comprar o que me presten, cualquiera que tenga el libro Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín o la historia de la Iglesia de la Luz del Mundo de René Rentería, edición 1998. Esa es una edición que me falta. Me falta también la edición 1999. También quiero conseguir la edición del mismo libro de René Rentería del 2001. También quiero conseguir la versión de René Rentería, el mismo libro, la versión de 1999 ya dije, pero la del 2001, la del 2004 y finalmente la del 2013, porque en cada edición de este señor inventó, pinceleó, cambió, y claro, todas estas versiones fueron desechadas hasta que Berea sacó la versión oficial. Pero todas estas versiones emanan de la historia original escrita por el pastor José Julián Chávez y el pastor Alfonso Herrera, muy cercanos a Aarón, en 1976. Ese libro, si existe algún ejemplar, también lo compro o lo pido prestado simplemente para exponer al público la mentira de esta gente. Ahora tengo en mis manos la transcripción que hizo la cúpula a máquina de escribir y que la repartió en ese mismo año a los pastores de la Luz del Mundo, entre los cuales estaba Zuli, que es amiga de nosotros y que nos hizo el gran regalo de estas hojas, que tiene más o menos el 99% de lo que contenía aquel libro. Y hay muchos detalles en este libro, que es la historia más antigua, de la cual bebió René Rentería y engañó al público, pinceleó, ocultó datos, pero que ahora nosotros la tenemos en nuestro poder gracias a la hermana Zuli. Bien, voy a comentar 3 datos interesantes, algunos de ellos irrelevantes, para terminar con el punto de que Aarón Joaquín maldecía al Espíritu Santo según la historia antigua. Miren, la primera cosa chusca que quiero comentarles es que cuando a mí me hablaron por primera vez de que existía una historia desconocida por la mayoría de los feligreses LLDM y que se manejaban unas hojas, yo había escuchado ya la existencia de estas hojas. Decía aquel comentarista, fue un comentario aquí en uno de mis videos: mire, pastor, existían unas hojas que les dieron a los pastores, que ahora yo las tengo en mi poder, donde se le decía a la esposa de Aarón mamita, pero yo lo interpreté como que los feligreses le decían mamita mía en reverencia. No, no, un saludo Vic, qué bueno que está Vic aquí con nosotros. No, lo que pasa es que
Silas y Saulo, los apóstoles chamagosos, porque ese es otro tema de otro video que te voy a hacer aquí. El mismo René Rentería dice, y también otras fuentes dicen, que estos dos personajes estrafalarios eran considerados apóstoles vivos en la tierra. Y por supuesto que el concepto lo aprendió Eusebio de estos dos locos, ¿no? Ellos cambiaron, René Rentería cambió en una de sus versiones a llamarles, se consideraban profetas. No, la verdad es que se consideraban apóstoles vivos. Pero ahí te va el primer detalle. ¿Quién le decía mamaíta a la señora Elisa? Estoy leyendo la historia más antigua, escrita por dos pastores cercanos a Aarón, y dice así: teniéndole desde el principio de su llegada como un mozo, y como en aquella casa había al fondo una pequeña huerta, se le ordenó cuidar de regar dichos árboles frutales. Se refiere a Aarón, pues, que llegó a hospedarse con los chamagosos, para lo cual tenía que sacar el agua de un pozo y llenar un gran barril para posteriormente tomar del agua del barril y regar los árboles. Y no solo contento con esto, el hermano Saulo, y con un sadismo inaudito, cuando aquel barril se había llenado, y para hacerle sufrir hasta lo indecible, le volteaba el barril tirándole el agua que con tanto esfuerzo había sacado. Esto también lo relata René Rentería, ¿no? Pero esta cosa ya no la puso en su libro. Y cuando se acercaba la hora de comer, Saulo lo provocaba, inclusive a celos, diciéndole a su esposa delante de él: mamaíta. Esto lo pone entre comillas, ¿no? Deja a este soberbio que no es de Dios y se va a apartar muy pronto. Cuando él venía, cuando él veía y oía aquellas cosas, se regresaba sin haber participado de sus alimentos, o sea, se levantaba de la mesa y no le decía nada al chamagoso cuando le decía a su propia esposa mamayita. Dice, y aunque su hombre exterior deseaba hacerse justicia por su propia mano, había algo en su interior que no le permitía. Pensando en su interior que aquellos hombres eran siervos de Dios, y postrándose doblaba sus rodillas bajo de los árboles, los cuales se constituían en mudos testigos de su oración. Solo que aquella oración era mental, pues de sus labios solo salía el vómito amarillo y amargo a causa de lo que su cuerpo sentía. Este vómito amarillo del apóstol de Dios, por supuesto, ya no lo ponen en Berea, tampoco lo registra René Rentería, este vómito amarillo. Mire qué real la descripción de lo que le pasaba al señor Aarón Joaquín. Solo salía el vómito amarillo y amargo a causa de lo que su cuerpo sentía, pero la gracia de Dios, que era su favor, su fiel compañera y esposa, al ver su gran sufrimiento, corría presurosa a su lado, con palabras de consuelo y aliento, diciéndole que ese era el sufrimiento que Dios les enviaba como hijos de Él. Pensemos por un momento y notemos el cambio radical que el Omnipotente había hecho en aquel corazón para soportar con mansedumbre todos aquellos ultrajes y vejaciones que unos meses atrás en el cuartel jamás hubiera soportado en su carácter de militar y hombre recio. Así siguió sirviendo a aquellos hombres sin renegación, confortado solamente por la gran fe que Dios había depositado en su corazón, haciendo otro tanto su abnegada esposa, que de ama de hogar y señora respetada ahora estaba convertida en una sirvienta de aquellos hombres y su familia, cocinándoles sus alimentos y aún lavándoles su misma ropa. Bueno, lo mismo que piden algunos pastores
Por ejemplo, le pedían a la hermana Serna que le lavara la ropa a la señora, la esposa del pastor. Todo esto es que de aquí bebió esta gente, ¿no? Eh, quiero hacer notar que en esta antigua historia, Saulo y Silas eran considerados apóstoles vivos en la mente de Eusebio, y de ellos bebió, pero aquí dice que estos hombres eran milagrosos, hacían curaciones, y que por eso Eusebio, por estas manifestaciones milagrosas de estos hombres, él los respetaba, ¿no? En la versión de René Rentería ya no se les presenta como milagrosos, como hombres de Dios que hacían grandes milagros, porque claro, ya en la versión de René Rentería quieren disociar, no pueden disociar, porque ellos lo bautizaron, de ellos bebió y aprendió el concepto de apóstol vivo en la tierra, y por supuesto que en el libro de René Rentería ya no aparecen estos hombres como haciendo grandes milagros. Bueno, otro dato chusco, curioso, bueno, pero voy a ver si alcanzas a visualizar lo que dicen las hojas. Vamos a ver. Fíjate bien, la hoja número 11 dice, voy a cambiar aquí dice, lo hacían sufrir hasta lo indecible, le volteaba el barril tirándole el agua que con tanto esfuerzo había sacado, y cuando se acercaba la hora de comer, Saulo lo provocaba inclusive a celos, diciéndole a su esposa delante de él, página 12, vamos a ver si lo alcanzas a ver, no vayan a decir que estoy inventando. Mamaita, mamaita, deja a este soberbio que no es de Dios y se va a apartar muy pronto. Imagínese usted que yo soy un feligrés y un pastor le dice mamacita a mi esposa en la mesa, que ni lo piense porque es probable que le cruce la quijada con un gancho, ¿no? No, simplemente se le, se le llama la atención y corto relaciones con un tipejo que está insultando a mi esposa en mi cara, ¿no? Pero la historia esta antigua dice que él se retenía y se vomitaba, bueno, todo esto lo han quitado, se vomitaba de coraje, porque se tenía que aguantar, porque los consideraba grandes hombres de Dios, siervos de Dios, milagrosos. Todo esto lo han quitado. Bueno, otros dos datos interesantes, aunque no tan relevantes, pero interesantes, es que en esta antigua historia, Chávez Herrera se presenta al apóstol Aarón Joaquín como posiblemente, y no sé si fue Zulí o su esposo el que le pone el último y lo subraya y le pone no, porque ya para entonces en el 76 tenía 2 años de muerto este hombre, no, tenía 12 años de muerto, él había muerto en el 64, su papi, y estaba luchando Samuel Joaquín por legitimarse, probablemente el esposo de Zulí, no lo sé, voy a preguntar, porque entre otras cosas a mí me dijeron que no subrayara nada. Claro, ya cuando yo suba esto a la web, lo voy a subir íntegro como está, y yo voy a hacer mis anotaciones, y voy a subrayar lo que a mí me parezca interesante, pero qué bueno que me dijeron, no lo subraye el documento hasta que lo suba. Muy bien. Este subrayado no lo hice yo. Te leo. En la página 15 de las copias, fue por este tiempo cuando después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios
en la tierra a la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, ahora en este presente siglo y quizás el último de la humanidad, errores, no era el último apóstol, sino el último siglo, y le ponen no, Dios por su gracia volvía a enviar a su vez al hombre, poderosa y atronadora voz, que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte, y que cumpliendo el Señor de todo lo creado, su dicho, el cielo y la tierra, los reinos e imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que se oyera en el recinto sagrado, Samuel, Samuel. Ahora, en las primeras horas del bendito día martes 6 de abril de 1926, que encontrándose el hermano Eusebio Joaquín descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trueno que decía: aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón. Ya sabemos que el que le cambió el nombre en realidad fue el mismo Silas que lo bautizó. Y esto de que la voz se oyó otra vez hasta 1926, hermanos, el Espíritu Santo fue dado para guiar a toda verdad y a toda justicia. Y dijo Jesucristo, toma nota de esto, no hablará de sí mismo, el Espíritu no hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Jesucristo no dejó a los apóstoles para que guiaran a la iglesia, dejó al Espíritu Santo. Ahora, cosa curiosa, es la hermana Elisa la que recibe supuestamente primero el Espíritu Santo antes que Aarón. No, pues mejor entonces encumbremos a la hermana Elisa como la primera apóstola que recibe en 1926 otra vez el Espíritu Santo, la primera santa que se le habla. Ah, no, porque también el pastor Francisco Borrego y todos los que habían recibido el Espíritu Santo ya les había hablado Dios. Es decir, esta es una farsa, ¿no? Pero vamos a este detalle tan chusco. Aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Fue un estruendo que le hizo estremecer e incorporarse sobresaltado. Despertó a su esposa diciendo, ¿oíste, Elisa? A lo que ella le contestó, no, yo no oí nada, negro. Ah, Pastor Gamaliel, usted está jugando. No, no estoy jugando. Así le contestó Elisa según la historia antigua. Mira, ella le contestara, no, yo no oí nada, negro. Que tal era el calificativo que con que amorosamente le llamaba. Es decir, no tiene de malo que Elisa le dijera negro a su esposo. Pero claro, ya para pincelear la historia, no es propio que a la hermana Elisa, esposa del gran apóstol de la familia real, quede anotado en la historia que se le decía mamacita y el otro no respondía virilmente, ¿no? Tampoco es propio que al apóstol de Dios se le dijera, oye, negro. Pues todo esto lo han quitado. Son cosas irrelevantes, pero habla del maquillaje que han hecho estos mentirosos. Y voy a pasar a la parte más seria, que es el título de este video para finalizar, porque después te voy a leer la parte de esta historia donde dice que él quería entregar la iglesia de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, cosa que ahora Montemayor y todos los demás niegan, y los miembros de la Luz del Mundo. Imagínese usted,
Ahí tenemos a un apóstol de Dios queriendo entregar la iglesia. ¿A quién? Es que el cuento del apostolado se fraguó después. Hay que entenderlo, hay que abrir la mente. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos en su historia. Mira, esto sí es muy interesante. Te leo en la página 9 de las hojas que Zuli nos proporcionó. Dice, habla de la recepción del Espíritu Santo de su esposa. Qué curioso, ¿no? El apóstol de Dios, pero su esposa le gana en la recepción. Ahí tenemos un apóstol sin Espíritu Santo y su esposa se le adelanta. Mire qué gran apóstol de Dios. Dice aquí, manifestándose el Señor para con su esposa con grandes bendiciones, habiéndola sellado con su Santo Espíritu, él se iba al mismo montecillo que anteriormente le sirviera de escondite en las cercanías del cuartel, y con una escoba improvisada con varas, limpiaba las basuras que ahí había. Y se postraba en oración, esforzándose, diciendo, Señor, si las manifestaciones que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo. Todo esto lo dice igualmente René Rentería. Pero entonces sucedía que debido a la falta de preparación espiritual en él, y cuando al estar glorificando al Señor su boca la sentía endurecida, cesaba de glorificar. Y entonces, escucha esto, ponía por obra las costumbres paganas, maldiciendo, creyendo que lo que le impedía en su boca era un mal espíritu. Y debía maldecirlo, a fin de que se ahuyentara, dejándole libre. Y en cuanto él dejaba de maldecir, nuevamente volvía a sentir aquella bendición que él desconocía, por medio de un gran fuego que lo invadía, y así por varias ocasiones. Y fue por estos días en que él pedía al Señor la prenda del Espíritu Santo, que llegó procedente de Matamoros, de la Lagunilla, Coahuila, distante unos 20 kilómetros, el hermano Leandro García, el cual era el pastor de la iglesia, claro, de la iglesia cristiana espiritual. Pero yo pregunto, ¿cuál pastor? Si no hay apóstol no puede haber pastor. Y si no hay apóstol no puede haber iglesia. Y si este ignorante maldecía, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, lo maldecía, le echaba groserías, ¿no? Y estuvo batallando, maldiciendo al Espíritu Santo hasta que vino este hombre a explicarle, aquí tenemos a un apóstol de Dios, restaurador de la iglesia, siendo instruido a que no maldijera al Espíritu Santo. El hermano Leandro García, el cual era el pastor de la iglesia en aquel lugar, y viniendo a comerciar a la ciudad de Torreón, conduciendo sus burros, él llegó de visita, y encontrándole en esta lucha interna, le impuso las manos en oración, recibiendo de inmediato el sello del Espíritu Santo. Yo quiero que notes que las versiones de René Rentería no dice que nadie le impone las manos, porque en las versiones posteriores empiezan a pincelear todo para decir el santo apóstol de Dios cayó del cielo, la Biblia estaba muerta, él la revivió, empieza la iglesia otra vez con él no bebe de ningún lado, estos chamagosos eran impíos, no, pero aquí eran milagrosos, y el que le impone las manos para que reciba el Espíritu Santo se llama el hermano Leandro García. Esto no te lo dicen, eso no se lo dicen a la iglesia, no dicen
que el apóstol de Dios maldecía al Espíritu Santo, imagínate tú. Yo no sé la ingenuidad de esta gente para repartir estas hojas en 1976. Esta es la verdad, se acerca más a la verdad de un hombre que está bebiendo del Evangelio de la Iglesia Cristiana Espiritual y que es torpe, que es ignorante, que necesita instrucción. Bueno, voy a ponerte la hoja para que veas que no te estoy engañando. Miren, pero entonces sucedía que debido a la falta de preparación espiritual en él, aquí tenemos un apóstol falto de preparación espiritual. Y cuando al estar glorificando al Señor, su boca la sentía endurecida, cesaba de glorificar y entonces ponía por obra las costumbres paganas, maldiciendo, creyendo que lo impedía en su boca era un mal espíritu y debía maldecirlo a fin de que se ahuyentara dejándole libre. Y en cuanto él dejaba de maldecir, nuevamente volvía a sentir aquella bendición que él desconocía por medio de un gran fuego que lo invadía. Y así por varias ocasiones. Fue en estos días en el que él pedía al Señor la prenda del Espíritu Santo que llegó procediente de Matamoros de la Laguna, Coahuila, el hermano Leandro García, el cual era el pastor de la iglesia en aquel lugar, y viniendo a comerciar a la ciudad de Torreón, conduciendo sus burros, él llegó de visita y encontrándole en esta lucha interna le impuso las manos en oración, recibiendo de inmediato el sello del Espíritu Santo. Bueno, me parece más creíble la versión antigua. Ahora te leo la chapuza de René Rentería y no se diga la chapuza de Berea, que ocultaron estos hechos. Bueno, sígueme. Ahora vamos a ver si logras ver en la pantalla. Bueno, voy a quitar el celular. Mira qué diferente es ahora el engaño que han hecho con la gente. Dice, libro de René Rentería, y te invito a que leas lo mismo en Berea. Ya quitaron todo, lo cambiaron, mira. Página 55. Dice, su esposa había recibido, dice acá, había un antecedente, la hermana Elisa ya lo había recibido, el Espíritu Santo, pero él no lo sabía ni conocía sus manifestaciones. En ese momento ocurrió algo inverosímil. Al estar orando, un agradable calor lo fue invadiendo gradualmente y su boca se endureció como si quisiera hablar en otra lengua, acaso otro idioma o dialecto. Una sensación extraña y placentera. Era una especie de alegría poética. Bueno, ¿dónde están las maldiciones, pues? ¿Dónde está la angustia de la antigua historia? Era una especie de alegría poética que en sus frases más eufóricas que se expresaban en un ininteligible lenguaje,
la voz de los sentimientos del alma. Así pasó unas horas. El crepúsculo precedió a la noche y una vez vuelto en sí, hizo conciencia de una felicidad desconocida, la sensación de algo extraordinario. No, 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 mentiroso René Rentería. Usaste los escritos de aquellos pastores y pusiste lo que a ti te pegó la gana o lo que te dijo la cúpula. Esto ya era grato, ¿no? Aunque le preocupó el impedimento para hablar coordinadamente, de inmediato lo comunicó a su esposa. Dios está con nosotros. Aquí mencionan a Leandro García, pero ya lo escuchó, fíjese. Leandro García, pastor de la iglesia de Matamoros de la Laguna, Coahuila, pasó cerca de ese lugar de refugio, escuchó a alguien que estaba orando y hablando en lenguas, se acercó y reconoció al hermano Eusebio. El hermano Leandro se quedó con él y le explicó que esas manifestaciones era que había recibido el Espíritu Santo. Finalizo mi video con pena ajena. Según la historia antigua, el apóstol, entre comillas, Aarón Joaquín, es un ignorante. Cuando el Espíritu Santo lo quiere llenar, lo maldice, está orando, Señor, te pido que me llenes. Y cuando sentía aquello, hijo de tu, esto y lo otro, y dice que ahí dice que maldecía, y maldecía, y que llevó días maldiciendo al Espíritu Santo, hasta que llegó el pastor mencionado, Leandro García, le impone las manos, y entonces es lleno del Espíritu Santo. Ah, no, en la versión falseada de René Rentería, y por supuesto avalada por Berea en las partes que le convienen, porque Berea también quitó cosas que puso René Rentería que no conviene a sus intereses. Ya dice que Aarón, él solito, recibe el Espíritu Santo de forma muy placentera, gloria a Dios, y que el pastor le dijo, ah, no, yo no oré por él, nada más pasé y lo miré que estaba orando, y ya se hizo. Total que el apóstol de Dios cayó del cielo, su hijito desde el vientre ya era apóstol, porque nació muerto, pues Sammy nació muerto. Bueno, el que quiera creer tanta mentira, lea su propia historia, investigue, por favor. Y luego dicen que yo soy el que estoy inventando cosas. No, Jesucristo dijo, de tu propia boca te juzgo. Es más creíble la antigua historia que las versiones cambiadas de René Rentería, quien miente al público, y no se diga Berea, que miente y remiente, cambiando los hechos. Termino el video saludando y leyendo los comentarios. Vamos a ver qué tenemos por aquí en orden de... Dice José Santiago, reportándose, bendiciones, amén, gracias por estar aquí. Octavio Lara se sorprende, mi amigo Octavio dice, ¿qué? Sí, ahí dice que le echaba grosería al Espíritu Santo, el apóstol de Dios, imagínate tú. Memín Pingüín, saludos, pastor. Edgar Estrada, buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León. Buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros. Araceli Gómez, saludos, pastor. Saludos, Araceli. Eduardo Gómez, saludos, saludos, Eduardo. Memín Pingüín, adelante con la verdad. Ya es hora que los pobres fanáticos sectarios de la secta LLDM se enteren que su movimiento es solo una ramificación de la Iglesia Cristiana Espiritual. Exacto, no son nada especial, sí. Esa es la verdad. Un saludo, amado hermano Gamaliel, Tomate Lagrimita. Yo propongo a Tomate Lagrimita para el próximo apóstol, apartado del vientre de su madre inmaculado, y a toda su familia como familia real, intocables. A ver quién secunda mi proposición.
El verdugo de sacerdotes católicos presente. Gracias, verdugo. Lupita Guevara dice, jojo. No sé qué significará eso. Calaca Flaca, buen día, pastor. Ya no aguanto las ansias de leer el PDF. Es que estoy acá en Estados Unidos, hermano, pero ya nos vamos pasado mañana. Hay muchos detalles que no comento, pero solo comento lo que me parece más relevante, ¿no? Memín Pingüín dice, como ellos se creían y se autoengañan, pues siempre se nos dijo que era única y que nadie respondía a la santa doctrina que hoy vemos si es una santa mentira, santa estafa. Claro, con sus propios escritos lo demostramos. José Sauceda, saludos pastor. Gracias hermano José. Saludos Sosa. Saludos hermano Gamaliel. Amén. Big Big, aquí está Big Big. Big Big, no sé si ya te llegó la copia, ya te llegaron las copias, pero parece que Zuli te mandó unas copias a ti y otras a Luis Carlos Reyes. Memín Pingüín dice, oiga, y qué cobarde, en ese Montemayor todo el tiempo está, borra y borra los comentarios, porque sabe que no puede contestar sus locuras. Ese Montemayor miente hasta por los codos. José Santiago, saludos al Big Big, te están saludando Vic. Mijael Ben Yosef, Shalom Hashem, los bendiga. Shalom. Kevin Nava, algo de lo más chusco es que haya ex miembros de la secta de la luz del mundo aquí en el chat en este momento. Gilberto Martínez, gran amigo. Saludos Gilberto. Cuenta con unas copias de esta historia antigua. Eli Vázquez, saludos, ya llegué, bienvenida o bienvenido. Eugenio Soria, bendiciones pastor, gracias hermano, aquí estamos. Dice Eugenio, ojalá en un futuro pueda hablar del apóstol Jonathan Mesa de Hermosillo. No conozco a ese cuate. Pero bueno, ya veremos a ver quién es. Franco Carrera Fer. Hola Franco, aquí está Franco Fer. Muchas fallas, errores, cambios, incongruencias e inconsistencias en su doctrina revelada perfecta e inmutable y en su historia. Un gran saludo, gracias Fer. Yo quiero reconocer a Fer, que fue uno de los primeros que me empezó a abrir la mente respecto de estos engaños garrafales de esta gente, ¿no? Pues me ha ayudado mucho en esta investigación. ¿Cuántos comentarios, hermanos? A ver, déjeme ver. Dice, estábamos con Fer. No dudes ni tantito, dice Memín Pingüín, Calaca Flaca, que por aquí anda el viejo mentiroso timador de los Joaquín, se refiere a Montemayor, ¿no? Carlos Bailón, es otra versión de la misma mentira, no me extraña, bendiciones a todos. Imagínese usted. Octavio Lara, a nosotros se nos dijo que a su esposo le decía hija, que a su esposa le decía hija. Calaca Flaca, Memín Pingüín, es lo correcto. Me sumo al saludo, hey, saludos, Montemayor, que el Señor Jesucristo te reprenda, ministro mentiroso y estafador. Nico Asensio, sí, acá en Estados Unidos, sí, hermano, tenía unos deberes aquí, pero ya nos vamos. Amigos de la luz del mundo, los invito a que tengan una relación con su palabra todos los días, verán cómo se les caerán estos velos que Satanás les ha puesto. Kevin Nava, todo bien hasta que una persona que reúne otra persona para interpretarle la palabra de Dios comienzan a ponerle sobrenombres. Gamaliel es una persona muy inteligente, admirable. ¿Por qué, pastor? Al ungido papa. Caray, bueno, no entendí la última parte. Gracias por su comentario. Lean su Biblia si quieren ser libres, dice Nico Asensio. Alberto Navarro, ¿cómo se llamaba la hermana Elisa? Esa es otra incógnita, ¿no? Saludos, pastor. Mario Álvarez. Felisa Silva, aquí está. Saludos, hermana Felisa. También una de las primeras que contacté en este tema. Me hizo reír, pastor, dice. Tómate lagrimita el próximo apóstol.
Ecuador Mágico dice Montemayor, lo de siempre, no ha querido visitar a Nazón en la cárcel. Saludos desde Mazatlán, José de Jesús Moreno. ¿Quién diría que la propia luz del mundo, dice la Calaca Flaca, se autodestruiría con sus propios libros? Es algo interesante. No, es que son muy torpes, han sido muy torpes esta gente, ¿no? Esperamos los PDF, mil gracias por su magnífica labor. Gracias, hermano. Pero qué tal Memín Pingüín, cuando veas al puerco de Nazón Barroso, tu padre ungido lloraba y te revolcabas de gozo. Luz Bella, aquí está nuestra colaboradora. Saludos, Luz. Gran trabajo hace Luz junto con Ornelas en este tema. Rema Orozco, saludos. ¿Por qué le llaman Pastor Gamaliel? Mire, no es el tema, pero pregúntale a los feligreses. Memín Pingüín, si Kevin tienes toda la razón, es una vergüenza y fíjate que yo hasta tuve visiones, pero por la gracia del Señor hoy veo claramente como muchos fui engañado por esos locos amadores del dinero. Jorge Steven Gamaliel, ¿está usted dispuesto a platicar con Carlos Montemayor? Otra vez la burra al maíz. Dile a Carlos que aquí estoy, hombre. Nos ponemos de acuerdo y hacemos un buen video. Por favor, dígale a Carlos, deje de burlarse de Zuli, se la pasa burlándose de los pergaminos. Bueno, es que, hermana Marta, Zuli hizo un gran trabajo y este es un golpe duro para ellos. Pensaron que estos escritos nunca saldrían a la luz. Dice Alberto Navarro que la esposa de Aarón se llamaba Angelina. Franco Carrera nos dice, y lo más curioso es que la gran mayoría de los LLDM les encanta criticar a otras doctrinas. Ese es el problema, miren. Montemayor y toda esta gente se la pasan criticando a otros, pero no les toquen un poquito su doctrina falsa o su historia falseada, porque ponen el grito en el cielo. Gamaliel, ¿qué tal? ¿O qué tal un debate con un miembro de la luz? No, consígueme a Montemayor. Ya hemos hablado con varias personas, ¿no? Yo estuve 20 años secuestrada en la secta, ahora gracias a los youtubers como usted, soy libre. Sofía Yan, mire qué bonito testimonio. Gracias, hermanos. Gracias, el PDF apenas lo estoy estudiando, lo tendrán en 3-4 días ahí en la web para que me ayuden con el tema. Muchas gracias, hermana Zuli, de nuevo, y a todos los colaboradores. No se olviden de avisarme si consiguen las ediciones, las 5 ediciones de René Rentería. Yo solamente tengo la del 97. Por favor, consíganme las ediciones de René Rentería y, si es posible, el libro de estos dos pastores de la antigua historia. ¡Amen!